martes 15 de septiembre, como te decía hace algunos instantes, una fecha importante para la historia de nuestra América Latina, particularmente para Centroamérica, coincidentemente también con México, en esta fecha en la que estamos viendo pues una coincidencia en fechas importantes en el proceso independentista de nuestra América, particularmente hoy celebrándose esta proclamación del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821 de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y además coincidiendo en esta fecha 15 de septiembre, pero de algunos años antes, en este grito de Dolores, celebrándose ahí el inicio de la lucha de independencia en la República Mexicana. En ese sentido, para platicar a profundidad acerca de este tema, tenemos un especialista ahorita en estos momentos vía telefónica. Me refiero al señor Carlos Béjar. Él es doctor de estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy viene a platicarnos de este tema. Don Carlos, muy buenos días. Saludos hasta México. Buenos días, Adrián. Mucho gusto. Oiga, pues en este momento tan emblemático para nuestra América, en este sentido de la lucha de las independencias, ¿cómo es que se va haciendo este estudio por parte de usted en este ámbito tan nuestro de nuestra América Latina, don Carlos? No, pues es muy interesante, es un año más de nuestras independencias, ¿no? Una primera independencia que nos hace falta la segunda, obviamente, ¿no? O sea, hemos sido países muy dependientes, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, recordar ese 15 de septiembre en México. En México es el grito de independencia el 15 de septiembre de 1810, ¿no? En lo que era Centroamérica, ¿no? Había sido la Capitanía General de Guatemala, Centroamérica, que inclusive Chiapas, ¿te acuerdas que perteneció, parte estuvo mucho tiempo en la Capitanía General de Guatemala y después decidió justamente en esos primeros años adherirse a México? Desde entonces es una provincia mexicana, un estado mexicano, ¿no? Así es. Entonces hoy va a ser el grito aquí en México, independencia, que empieza justamente con el cura Miguel Hidalgo, ¿no? El 15 de septiembre de 1810. Es muy interesante el contexto, porque va a coincidir todas las colonias de América, ¿no? Porque recordás que en 1808 Francia invadió España, Napoleón había invadido España, va a derrotar a los españoles, van a imponer como emperador a su hermano José Bonaparte, ¿no? Pepe Botellas, que conoce, ¿no? José Bonaparte. Entonces en 1809 estaba muy agitado el ambiente en España. Desde luego estaban las luchas de su independencia de los franceses, ¿no? Pero en todas sus colonias americanas pues surgieron las inquietudes de los criollos, del pueblo, ¿no? Por buscar su independencia. Los primeros gritos que hubo, es muy interesante, fueron en 1809. El primero fue en Chuquisaca, el del Alto Perú, que se le llamaba, que es lo que es Bolivia, ¿no? Chuquisaca es ahora Sucre, la capital de Bolivia, ¿no? En mayo de 1809, y poco tiempo después, pocos días después, en La Paz, lo que es La Paz, Bolivia, en Alto Perú, se da el segundo grito. Fueron los primeros gritos de independencia de nuestra América, de las colonias americanas de España. Y en Ecuador es en agosto, en Quito, en agosto de 1809, va a ser
el grito, ¿no?, en las luchas iniciales por la independencia. Ya estaba esa agitación. En México, ¿no?, se respira la Nueva España, ¿no? Lo mismo que en el resto de la América española. En 1809 se respira un clima de gran tensión, ¿no? O sea, como estaba invadida la metrópoli española por las tropas napoleónicas, ¿no?, es el momento de esas juntas conspirativas, ¿no? Entonces, fíjate, de Quito a Chuquisaca en Sudamérica y de Valladolid a Querétaro en la Nueva España, ¿no? El estallido aquí en México tendrá lugar en 1810, el 15 de septiembre. Es muy interesante una carta que le envía Hidalgo a Morelos, dos de nuestros grandes próceres, ¿no?, principales próceres, el 4 de septiembre de 1810, es concluyente. Te la voy a leer porque es muy interesante. Ya la junta conspirativa, eran las juntas conspirativas que se hacían en todos lados. Entonces le manda una carta el 4 de septiembre, Hidalgo a Morelos, y le dice: tuve noticias del centro, se me dice que el día 29 del venidero octubre es el día señalado para la celebración del gran jubileo que tanto ansiamos los americanos. Como aún puse en duda tan buena nueva, emprendí viaje a Querétaro y el señor corregidor me confirmó la noticia lleno de gusto, así como doña Josefa, que es nuestra gran prócer Josefa Ortiz de Domínguez, que tú la ubicas también, así como la esposa del corregidor. Por lo tanto, según lo que hablamos en nuestra entrevista de fines de julio, me apresuro a noticiárselo y espero que usted procurará por su parte que en dicho día 29 de octubre se celebre con toda pompa y con el objeto que simultáneamente sea en todo el Anáhuac, México, y tenga verificativo, y que con tiempo vea a sus más devotos feligreses a fin de que tomen parte. Ambos son curas, ¿no?, Hidalgo y Morelos, ¿no? Y yo procuraré tener a usted al tanto de todo lo que ocurra, y mi notario, don Tiburcio, estará encargado de recibir noticias y contestar en caso urgente. Don Ignacio, lo saluda a usted, es Ignacio Allende, es el militar, el capitán, que ya estaba sublevado, estaba en la sublevación, en las juntas. Don Ignacio lo saluda a usted, lo mismo que el licenciado, y tiene idea de que usted ha de sobresalir en esta función, ya te lo está diciendo a Morelos, nada menos, ¿no? Y desean llegue el día señalado, que les repito, 29 de octubre. El padre Mariano Matamoros, otro de nuestros grandes próceres en la independencia, el padre Mariano Matamoros, estuvo a verme y también se fue entusiasmado y a disponerse para esa gran función, que era el jubileo, ¿no? Por hoy no le digo más y creo que pronto nos veremos. Esta es una carta, ¿no?, que le envié Hidalgo a Morelos, donde ya la conspiración, el estallido, lo tenían planeado para octubre, ¿no? Dice aquí, para el 29 de octubre. Cuando la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez se entera que ya estaban enterados los realistas, ¿no?, los españoles, de la conspiración, es cuando les avisa, ¿no? Entonces Allende tiene que salir de Querétaro a avisarle a Hidalgo el 15 de septiembre, y entonces deciden hacer el estallido el día de hoy, el 15 de septiembre, estallar ese jubileo que en realidad era el inicio de la independencia. Vaya, es una referencia bastante interesante, don Carlos, esta comunicación que se empieza a gestar previo a la lucha de independencia. Y aquí de lo que hablamos, pues son de detonantes que tienen que ver con movimientos en otras partes. Primeramente, pues la independencia en Centroamérica siendo parte de esta influencia de por ejemplo, el Plan de Iguala firmado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, pero a su vez este movimiento en México parte de una influencia de lo que ocurre pues allá en Europa con toda esta cuestión de las revoluciones y eso. Pareciera que algo de lo que ocurre en América Latina en este aspecto y en otros
tiene que ver justamente como con estas influencias que se tienen, podríamos decirlo así, de países de primer mundo, países que van avanzando, y nosotros parece ser que vamos ahí en este camino atrás de ellos. Pareciera eso. ¿Cómo usted ve esa situación, don Carlos? Sí, definitivamente. Mira, todo esto pues tiene antecedentes, va teniendo antecedentes. Uno muy importante, lo que pasa en Europa, pues el más importante es la Ilustración, ¿no? Ese movimiento cultural que se da en el siglo XVIII, ¿no? En Europa, entonces cuyos líderes principales es Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, Voltaire, Diderot, estos grandes intelectuales franceses que van ya minando lo que sería el régimen feudal, ¿no? Que había muchos siglos estado presente en Europa, que había creado, como sucedía en la historia, una gran desigualdad social también. Y entonces eso va a provocar, ¿no? Van a ser los antecedentes de la Revolución Francesa, nada menos, ¿no? Entonces en 1789, que estalla la Revolución Francesa, bueno, pues lo que va a salir de ahí son infinidad de propuestas, ¿no? Entre ellas una de las principales, y que a nosotros nos va a pegar mucho y va a estar muy presente en todas nuestras juntas conspirativas y nuestras luchas de independencia, es el terminar con la esclavitud. Todavía había el régimen de esclavitud. No debemos olvidar que el primer país que declara su independencia en América Latina, en América Española, bueno, en América Latina, es Haití, ¿no? Haití, bueno, que era una colonia francesa, ¿no? Estando Napoleón en el poder, en 1804, estalla la independencia de Haití, se crea una lucha muy importante, ¿no? Donde van a participar ahí todos los negros, ¿no? Haitianos, ¿no? Y bueno, pues eso va a pegar en todos lados, ¿no? Va a afectar a todo el resto de la América Española y las colonias, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque no podía seguir pasando lo que estaba pasando desde hacía varios siglos, ¿no? Entonces, estos antecedentes son muy importantes, ¿no? Le van a dar mucho valor, ¿no? Y mucho sustento a estas luchas de la independencia, ¿no? Hemos visto, don Carlos, en estos últimos tiempos, no solamente en estos últimos meses, sino en los últimos años, que pues sigue habiendo lo que podríamos estar refiriendo como si siguieran algún tipo de luchas de independencia, pero ya de otros factores, ya no son hasta cierto punto, en algunos momentos, en algunos casos sí, esta lucha contra otros países, pero también contra otras situaciones que ocurren de manera interna en los países de América Latina. Entonces, quisiera que también nos pudiera dar un contexto de cómo es que podremos estar conmemorando a estos años de distancia, en este momento actual, social, político de América Latina, este tipo de fechas, pero le pido que me dé un segundito para ir a una pausa y regresamos muy rápidamente. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos platicando vía telefónica hasta México con don Carlos Béjar, quien es doctor en estudios de Latinoamérica. En este contexto, don Carlos, para terminar este espacio, ¿cómo podemos estar en estos momentos recordando, haciendo una remembranza de estas fechas en este contexto social y político que prevalece en América Latina? Pareciera que seguimos en estas luchas constantes y permanentes de independencia, aunque sean de otros factores distintos. Sí, claro. Lo que comentábamos es que se logra esa primera independencia se rompe pues el ser colonias españolas, ¿no? España va a ir perdiendo todas sus colonias, ¿no? Las últimas en América, pues van a ser
Cuba y Puerto Rico, que van a ser hasta 1898 las luchas por la independencia. Martí en Cuba, ¿te acuerdas? Puerto Rico, que Puerto Rico es el país que nos falta por independizar en nuestra América, ¿no? Todavía los Estados Unidos no lo sueltan ahí como un estado asociado, ¿no? Es algo que tenemos pendientes los latinoamericanos, lograr la independencia de Puerto Rico. Cuba lo logra en 1898, una primera independencia, 1901, después de una lucha, ¿no? Pero sabemos que va a ser hasta la Revolución Cubana, 1959, cuando logren su independencia, ¿no? Definitiva, ¿no? Entonces, es interesante ver que cuando se consuman las independencias, esa primera etapa, ¿no? En México va a ser hasta el 27 de septiembre de 1821, ¿no? De 1810, que es el grito de Dolores, que se llama Dolores Hidalgo, la población que en realidad era Totonilco, donde da el grito el 15 de septiembre en la noche el cura Miguel Hidalgo, con todos los campesinos, todos los militares que se le habían adherido, ¿no? Como Allende, Aldama, Basolo, oficiales, ¿no? Empieza la lucha de independencia, que va a culminar el 27 de septiembre de 1821. Ahí también es interesante, señalo, porque en la historia es interesante, es Centroamérica, ¿no? Que decía la Capitanía General de Guatemala, empieza también sus luchas, ¿no? Un poco después, en 1912, ¿no? Empiezan las luchas independentistas, que van a culminar un 15 de septiembre de 1821. También, casi coincidentemente, el 27 de septiembre es cuando México ya definitivamente triunfa, con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, ¿te acuerdas, no? Se une Vicente Guerrero y Iturbide, que era un oficial realista español, que decide pasarse a la lucha de la independencia, y Vicente Guerrero, que era el principal líder, comandante en el sur de México, con las tropas independentistas, se unen y logran la independencia este 27 de septiembre de 1921. Pero Centroamérica, inclusive cuando Iturbide decide pocos meses después convertirse en emperador de México, ¿no? Contra la opinión de muchos de los líderes independentistas, se anexa Centroamérica. Centroamérica va a pertenecer a México, se van a unir un poco menos de 2 años, 1822, 23, ¿no? Centroamérica, hasta que decide nuevamente, con todas las luchas internas de esos estados centroamericanos, que era la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Decide volverse a independizar, a ser un país independiente, que luego van a ser varios países. En realidad toda la historia del siglo XIX de Centroamérica es una historia de luchas también entre ellos, ¿no? Para ir definiéndose, ¿no? Cada uno de ellos. Pero son interesantes todas estas cosas. Yo te diría que el problema de fondo es lo que es tradicional en la historia del ser humano, desgraciadamente, que es la lucha de clases, ¿no? O sea, las clases sociales poderosas, pudientes, las que dominan, ¿no? Contra las clases sociales oprimidas, el pueblo. Es muy interesante, por ejemplo, en estas luchas independentistas iniciales, la gente tan progresista como era, por ejemplo, Morelos, que había sido arriero, no había trabajado con gente muy humilde, dirigiendo lo que era en aquellos tiempos el transporte, ¿no? Los arrieros, ¿no? En sus primeras declaraciones declara
que va a ser la independencia de los esclavos, que ya no va a haber esclavitud, ¿no? Y eso mismo lo va a decir Bolívar, por ejemplo, que va a ser nuestro gran líder en Sudamérica. Bolívar, una de sus primeras propuestas va a ser la liberación de los esclavos. O sea, todavía había esclavitud en esa época, ¿no? Entonces, y ahí había, obviamente, en la esclavitud, muchos negros, o sea, el africano, los africanos que trajeron desde el principio los colonialistas, los conquistadores, ¿no? Y se esparcieron por toda América, ¿no? Porque eran los trabajadores. Entonces, ¿a qué venían los colonizadores? ¿Por qué se hace la conquista? Pues se lo dice Colón, porque venían por el oro y la plata. Eso era la meta, ¿no? Entonces, en general, los recursos naturales de nuestra América, igual que del mundo en general, ¿no? Los poderosos, el capitalismo que surge en Europa, se concreta, pues va a buscar los recursos naturales en el mundo. Van a Asia, África, desde luego, y América, ¿no? Las primeras es América. 1500, siglo XVI, ¿no? Entonces es interesante que todo eso esté presente en nuestras luchas independentistas, también la búsqueda de la justicia social, ¿no? Independencia, ¿no? Por supuesto, pues justamente estamos en estos momentos conmemorando esta fecha. Importante la reflexión que nos comparte don Carlos, y pues sí, este mensaje que tiene que ver con esta lucha que parece interminable, pero que pues puede recordarnos, uno, el motivo original pues es ser naciones independientes, ser naciones que pueden avanzar por sí mismas, porque pues la riqueza la tenemos, y simplemente pues tratar de ser pues un poco más equitativos, un poco más sensatos en el uso de nuestros recursos, y ver y encontrar hacia adentro nuestros propios aliados, en lugar de estar enfrentándonos muchas veces nosotros mismos contra nosotros mismos. Le agradezco mucho, don Carlos, un fuerte abrazo hasta allá, hasta México, y pues que tenga un excelente martes. Muchas gracias, igualmente, y muchas gracias por la invitación, Adrián. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo, hasta luego.